Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Alex, por la presentación. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Mi nombre es Cristian López y vamos a hablar de tecnología. Básicamente vamos a mostrar 4 formas prácticas de cómo la tecnología moderna y lo que hay hoy a nivel tecnológico puede ayudar a la avicultura. Les cuento un poquito de mí antes de continuar. Yo de profesión soy ingeniero de sistemas, pero he estado muy cerca del sector avícola por más de 9 años. Tuve la fortuna de trabajar en una empresa proveedora de insumos del sector avícola durante 9 años en diferentes roles y conocí de cerca cómo funcionaba la industria en Colombia y en algunos países latinoamericanos. Es por eso que ahorita soy el director de negocios de Haruk, donde lo que estamos haciendo es integrando esa tecnología y trayéndola a todo el sector avícola latinoamericano. Entonces hicimos todo un trabajo de inmersión en cada proceso para encontrar dónde podía aplicarse ciertas mejoras que la tecnología trae. Entonces hoy vamos a tener los siguientes temas. Vamos a hacer una introducción breve al principio, como para que homologuemos términos y todos estemos en el mismo canal. Vamos a hablar un poquito sobre el sector avícola colombiano, latinoamericano. Vamos a hablar un poquito de la tecnología, cómo funciona y cómo ha evolucionado. Y luego vamos a entrar en ejemplos prácticos de cómo podemos usar la tecnología para el control del día a día. Luego vamos a ver cómo podemos usar la tecnología para la supervisión y administración, cómo podemos usar la tecnología para anticiparnos y vamos al final a hacer unos consejos de cómo implementar en empresas de todo tipo, de todo tamaño, cuáles son como las recomendaciones de la experiencia de más de 10 años en este tema. Y les voy a contar algunas cosas muy novedosas e innovadoras que pues no están pasando en Latinoamérica, pero que en el mundo ya son una realidad. Hay algunos avances muy impresionantes, sobre todo en China, en Europa, en Estados Unidos, de tecnología que ya está demasiado avanzada. O sea, nos llevan muchos años por delante y les voy a mostrar algunos videos de cosas que ya están haciendo allá. Entonces vamos. Y al final va a haber una sesión de preguntas, por si tienen dudas o cualquier observación o comentario, al final lo vamos a poder ver. Entonces arranquemos. En la introducción quiero hablarles o hacer claridad de 4 cosas que he visto durante este tiempo del sector avícola y cómo es la realidad del trabajo avícola en nuestro país o en Latinoamérica en general. Uno, es que lo más importante es que trabajamos con seres vivos, tanto las aves como las personas. Todos sabemos que la mitad o más de la mitad es el buen trabajo que las personas técnicas hagan en campo, en cada uno de los procesos, en transporte y hasta en la parte administrativa. Por eso el talento humano es tan importante en este negocio, porque la mano de obra es muy necesaria y debe estar muy bien preparada. Y segundo, las aves, porque pues, la genética también es muy importante y de ella depende también un muy buen resultado. Además, el tiempo sobre todo sabemos, o los que conocemos el sector avícola sabemos de que una hora más de ayuno, 5 minutos más de luz en ponedoras, cualquier retraso en el alimento, cualquier retraso en la aplicación de un medicamento, puede costarnos mucho dinero o puede costarles mucho dinero a la empresa. Entonces el tiempo es muy valioso y los avances tecnológicos también apuntan hacia optimizar eso. El tercero es una realidad también de la industria y es la dispersión geográfica. Las granjas no están cerca unas de otras normalmente y las plantas menos y las oficinas tampoco. Entonces necesitamos desplazarnos muchas veces para poder ver lo que está pasando en campo y esa es una realidad con la que hoy viven los equipos técnicos, los equipos administrativos y en general las empresas avícolas. Y la última, y no menos importante, es que es un negocio donde crecer cuesta mucho. Es un negocio de capital intensivo, de mucha complejidad, de una baja rentabilidad y cualquier inversión hay que medirla bien y cualquier crecimiento que podamos tener año a año nos implica un gasto o una inversión muy alta. Entonces esas 4 son como las realidades que yo quería compartirles para arrancar. Desde ahí planteamos como el entendimiento de cómo la tecnología, a pesar de esas 4 cosas o teniendo esas 4 cosas muy pendientes, pueden ayudar al negocio avícola. Y ahora les voy a contar un poco sobre la evolución tecnológica. Todo este cuento de tecnología arrancó, si nos devolvemos muchos años, con la primera revolución industrial, que de ahí surgieron los mayores inventos cuando se descubrió el vapor y la posibilidad de mover cosas con vapor. Entonces nacieron los ferrocarriles, las máquinas industriales, las calderas y energía a partir del vapor. Luego, aproximadamente 100, 90 y pico de años después, surgió la electricidad y eso fue el siguiente
gran invento o gran revolucionador de la industria, porque pues, la electricidad surge y se puede integrar con la industria y se pueden realizar pequeñas automatizaciones, donde se puede generar líneas de producción automáticas con las bandas que todavía están vigentes, líneas de montaje que transportan y ya la gente no tiene que cargar cosas, pero las personas siguen siendo muy importantes. Luego, unos 50 años después, la electrónica. Llega la electrónica y eso es lo que conocemos como la industria 3.0, que es la industria realmente reciente que si vemos no es tan reciente, empezó en 1969. Y ahí ya empiezan a aparecer las primeras automatizaciones completas, es decir, donde ya hasta personas no intervienen. Hay brazos robóticos, computadoras, chips electrónicos, etcétera. Y esa industria es la que hasta hoy ha seguido evolucionando y hoy hablamos de que estamos en la industria 4.0 y fue el siguiente revolcón que se vivió en todos los países y en todas las industrias y fue la llegada del Internet. Con la llegada del Internet, en los últimos años también se ha desarrollado lo que es la inteligencia artificial y sistemas cibernéticos. Entonces, hoy hablamos de la nube, del celular, de que todo lo tenemos conectado, de que es fácil pasar cosas del computador al celular y al correo y etcétera. Entonces, eso son cosas o temas que pasan desapercibidos hoy, pero que hace muchos años no eran posibles. Inclusive esta conferencia que estamos teniendo hoy es posible gracias a los avances tecnológicos. Antes era impensable que 20 personas o más se pudieran conectar vía internet y poder tener o compartir conocimiento. Hablemos ahorita del impacto de la tecnología en cualquier industria. Digamos que yo he tenido la oportunidad de ver cómo la tecnología ha transformado otras industrias, ya sea la médica, por ejemplo, la medicina, industria manufacturera, ya sea de alimentos, de golosinas, de cemento, o industrias de servicios como los bancos, los seguros y todas las otras empresas. Normalmente la tecnología hace dos cosas: hace automatización de operaciones y facilita la recolección y la visibilización de datos. Eso funciona así en todas las industrias. Y en la industria avícola, ese es el principal valor que también puede aportar, y es automatizar y generar datos. Pero que al final, ¿cuál es el impacto? No es solamente eso, es que yo con datos y con operaciones automatizadas tengo más control, más rápido. Y eso es el que tiene el mayor impacto en una empresa. Una empresa que yo pueda controlar más y que pueda reaccionar más rápidamente va a ser más productiva. Y ahí es donde el título viene a colación. Estábamos hablando de productividad. Y yo quiero hacer énfasis en diferenciar dos temas. Una cosa es la productividad y otra cosa es la competitividad. Digamos que en primera instancia, cuando hablamos de productividad, hablamos del control interno efectivo. Entonces, aplicándolo en el sector avícola, una empresa avícola gestiona sus indicadores de productividad basado principalmente en los resultados de campo, porque ahí es donde están los mayores costos para la producción de huevo, la producción de pollo. Entonces, es cómo estoy en la mortalidad, cómo estoy en las mermas, cómo estoy en los huevos ave alojada, ganancias de peso, etcétera. Ustedes saben que cualquier variación mínima en estos indicadores al final tiene un impacto en este otro indicador que ya es el de competitividad. Y es todo lo que yo hice, todo lo que yo controlé en una granja, usando o no usando tecnología, al final me va a representar o me va a impactar, es el costo de producción. Costo por kilo, costo por huevo, costo por ave o costo por cómo lo midan cada una de las empresas. Entonces, vale la pena diferenciar una cosa de la otra porque no necesariamente quien tenga la mayor cantidad de kilos por metro cuadrado es más competitivo o el que tenga la menor mortalidad es el menos costoso. Esos son solamente indicadores de productividad y yo debería conocerlos en mi empresa. Sin embargo, no me garantizan de que yo vaya a ser exitoso en el mercado. Eso es como parte de la introducción. Y ahorita entrando en detalle de la industria, digamos que esta es la cadena. Aquí podemos en esta gráfica evidenciar toda la cadena de producción, arrancando desde las incubadoras, desde las fábricas de alimento, pasando por las granjas, hasta las plantas de proceso de clasificación y las ventas, que es el último eslabón de cualquier negocio. Entonces, ¿qué necesita uno controlar en esto? Básicamente, todo lo que mueva los costos de la industria. Y ahí hay planteados en esta imagen diferentes métricas: la mortalidad, la velocidad, el transporte, la eficiencia del alimento, la calidad del huevo de la genética, calidad del pollo de la genética, perdón, o de las gallinas. Y todo eso se nos va a convertir en una cantidad de información
Esos archivos normalmente lo que pasa o lo que sucede en las empresas es que cada eslabón de estos o cada punto que yo quiero controlar se me convierte en un archivo que voy generando y voy guardando los registros de la programación del elemento, o voy guardando los registros de la mortalidad, o voy guardando los registros diarios de cualquier granja, de cualquier proceso que yo quiera controlar. Sin embargo, esa información dispersa genera un desgaste y tener la información correcta, fácil y rápido no debe ser un desgaste con ayuda de la tecnología, que ese es un poco el mensaje que les vengo a traer hoy y a compartir, y es cómo hay herramientas o hay soluciones que me pueden hacer más fácil la vida a mí para que yo pueda controlar mi negocio, controlar mi proceso, controlar mi granja o controlar cualquier eslabón que yo quiera sin un desgaste mayor al necesario. ¿Cuáles son los niveles funcionales de un negocio avícola? Digamos que ahí en la diapositiva anterior vimos la cadena completa, desde la incubación hasta la venta. Pero cada empresa o cada negocio avícola tiene unas funciones. El primero de ellos son las operaciones del día a día, ¿cierto? Y es donde yo estoy todos los días haciendo un manejo técnico en granja, estoy haciendo una revisión, estoy haciendo unos viajes, estoy haciendo una logística, estoy comprando insumos, estoy aplicando insumos. Y eso es lo que llamamos, o vamos a llamar para esta presentación, las operaciones del día a día, porque eso es rutinario y eso pasa en estos momentos mientras estamos aquí, está sucediendo en las empresas avícolas. Sin embargo, hay un segundo proceso y son los procesos técnicos especializados. Esta industria tiene algo muy bueno o algo especial que lo diferencia de las demás y es el manejo técnico especializado. Es una industria donde el factor humano, la calidad humana de los médicos veterinarios, de los zootecnistas y de los demás profesionales del sector agropecuario es fundamental y tiene un impacto muy alto del éxito o del fracaso de una empresa, porque ahí es donde se mueven la mayor cantidad de los costos y de las variables críticas de un negocio avícola. Entonces, este proceso técnico especializado lo que básicamente hace es controlar las variables, definir un manejo y mejores prácticas y hacer una optimización técnico-económica. Al final ellos evalúan de acuerdo a lo que va pasando acá abajo, de acuerdo a lo que va pasando en todo el manejo técnico, las rutinas, cómo se van comportando las granjas, van haciendo unos ajustes y van variando los manejos, y van variando la nutrición, y van variando la genética, van variando una serie de rutinas que al final es el conocimiento de esta persona la que optimiza o genera el mayor impacto en la empresa. Y hay un nivel gerencial que tienen todas las empresas que al final lo que hace es estar pendiente o estar revisando del impacto económico que puedan tener las decisiones técnicas y las operaciones del día a día. Estos tres procesos los quiero hacer explícitos o se los quería compartir porque independiente de que sea una empresa con 200 empleados o sea una empresa con 3 o con 5 o con 10, alguien debe hacer estas tres cosas. Porque alguien hace el día a día, alguien toma las decisiones del manejo técnico y alguien está pendiente del resultado financiero. Lo importante es saber en qué momento yo estoy haciendo algo del día a día, en qué momento estoy tomando decisiones técnicas y en qué momento estoy haciendo un análisis más financiero, que a la final los tres interactúan, porque el financiero o el impacto económico provee de recursos a la gestión técnica y la gestión técnica provee de operaciones al día a día. Y todo eso debe ir integrado y alineado para que funcione bien, porque si no se vuelve un caos la empresa y se puede entrar en complicaciones operativas. Esto como para la introducción. Ahora entremos en materia, entremos con el primer tema y es cómo uso yo la tecnología para controlar el día a día. Y el día a día era ese que revisábamos que incluía todas las operaciones de control de la información diaria, gestión de las granjas, gestión de transporte, almacén, insumos, laboratorio, etcétera. Y aquí quiero partir de dos realidades. Una es que sí o sí yo tengo múltiples informes y dos, tengo múltiples personas que generan esos informes o esa información. Yo dependo, y es otra realidad del mundo avícola, como les decía al principio, dependo de muchas personas para poder controlar todo mi negocio. Y esta realidad, o tener múltiples informes en diferentes archivos y múltiples personas con diferente información, genera unos riesgos, y es el de errores de digitación, que tengo que copiar y pegar todo en todo lado. O sea, al final debo estar pasando la información de un archivo a otro para poder tener un resultado, y eso pues me genera desgaste de tiempo. Además, cada archivo tiene una cifra diferente, ojalá que no, en muchos casos no, en la mayoría de los casos no, pero pues eso depende de cada uno garantizar de que las cifras cuadren, y eso es otro desgaste adicional. Y por último hay unos desplazamientos y unas llamadas para yo poder tener todo al día.
Entonces al final pasan cosas como que el de la persona de la granja o el administrador de la granja recibe 5 llamadas para preguntarle la misma información, que ya le preguntó el que hace el alimento, ya le preguntaron para la programación de sacrificio, o ya le preguntaron para programar la desinfección, para programar la vacunación, le preguntaron. Entonces empiezan, como hay tantas personas interesadas en saber lo mismo, el que tenga la información se vuelve el cuello de botella para desatancar toda la operación. Entonces este es el primer escenario que hemos evidenciado y que creemos que puede cambiar mucho para las empresas del sector avícola. Y es que a través de la tecnología se puede integrar lo que está disperso. Y es todos esos procesos que hacen diferentes personas se pueden tener en un solo sistema que está en la nube. Y hoy todo está en la nube, como les decía al principio, en Internet. Y nos venden la nube como algo por allá etéreo que nadie sabe qué es. Pero pues al final la nube lo que es un conjunto de servidores de tecnología que alguien tiene, que no es mío, pero yo pago para usarlo y me quito la complejidad de tener que hacer la inversión yo. Yo no compro servidores, no tengo departamento de tecnología, no tengo 3 o 4 ingenieros para que me controlen todo y ahorro unos costos y utilizo un servicio que está en la nube. Entonces, esa es como una de las alternativas que hay para el control del día a día. Existen otras formas también si no es en la nube, yo podría tener los mismos archivos que tengo hoy, pero conectados automáticamente. Eso requiere una inversión, un desarrollo, pero es otra alternativa. ¿Y qué beneficios tiene yo integrar lo que hoy está disperso? Primero es el fácil acceso para todas las personas y ahí me evito un montón de problemas. Me evito que la programación de alimento quede mal hecha, evito que la llegada del pollito se retrase, evito que el camión no llegue, evito que hayan problemas de logística en general, porque normalmente ocurren por falta de información o por teléfonos rotos cuando alguien confirma un dato que no es real. Segundo, hago más eficiente mis operaciones. Porque al yo tener más fácil acceso, al tener la información completa, al no tener que buscar tantas personas para saber qué está sucediendo, puedo tomar decisiones más rápidos y todo se hace más veloz. Y al final, la velocidad y el control de la empresa me generan una capacidad de reacción. Cuando yo me doy cuenta de que algo no está funcionando bien en campo, cuando estoy dándome cuenta que la mortalidad de pronto se dispara, cuando me doy cuenta que no estamos llegando al peso de la tabla, o cuando hago un análisis y veo de que las últimas semanas un parámetro está por fuera de rango, puedo reaccionar rápidamente y ahí está la experticia técnica, que al final la tecnología es para que trabaje para ustedes, para que todos los técnicos y las personas del negocio sean buenos en lo que tienen que ser, sean buenos controlando o produciendo pollo, sean buenos controlando o produciendo huevo y sean exitosos en sus funciones del proceso actual. Entonces, el primer impacto o la primera forma es garantizar el tiempo y el control, integrando, usando la tecnología, el software, toda esa información que tengo hoy dispersa en la empresa, si les está sucediendo, si ya lo tienen integrado, han dado un paso muy importante para garantizar el control. Entonces les decía, hay herramientas para esto, software en la nube, internet especializado, los mismos archivos de Excel, sin embargo la recomendación siempre es conectados automáticamente, o sea, no es bueno, digamos, tener los archivos, pero que estén sueltos o que estén dispersos. Hay formas de conectarlos todos, sin embargo, eso implica pues un desarrollo o una integración de estos archivos por alguien profesional en sistemas. Y la otra muy importante es que además esté conectado al software contable, porque cuando les hablaba de los procesos o de las funciones dentro de una empresa avícola, veíamos de que hay un proceso al final o la competitividad al final de la empresa es el costo. Por más de que tengamos la mortalidad controlada, por más que tengamos los mejores resultados o técnicos en granja, al final el que dicta si nos fue bien o mal, pues es la contabilidad y los costos. Entonces eso como para abarcar el primer punto de tecnología para el control del día a día. Ahora, si yo no lo tengo, ¿cómo lo puedo hacer hoy? Y les voy a hablar más de los pasos que de una tarea o una lista de tareas para que ustedes vayan y las busquen. Primero yo tengo que saber cuál es la información clave. Yo les recomiendo que no es bueno tener mucha información solo porque es bueno tener información, sino tengan la información clave. O sea, si ustedes necesitan usar únicamente los parámetros de consumo de alimento, de mortalidad y de peso, esos son todos. O si ustedes quieren ir más allá y quieren integrar, no sé, las serologías del laboratorio, las fórmulas de alimento cuando han cambiado,
o etcétera, cualquier tipo de información. Lo importante es que ustedes sepan que esa información la van a usar y no caigan en el pecado que caen muchas empresas de muchas industrias, y es que recogen información por recogerla y terminan llenos de muchos archivos, de mucha información que al final nadie usa y nadie le saca provecho. Y lo importante o lo bueno de la información es que nos puede ayudar mucho si la usamos. Segundo, las personas. O sea, no sirve de nada que yo tenga mucha información, pero que las personas que la administran no tengan acceso a ellas. Entonces yo tengo que lograr empoderar a las personas para que esa información de mi granja, de mi empresa, de laboratorio, de lo que sea que estoy llevando, haya un responsable y haya un doliente para que se encargue de generar o de actualizar o de manejar la información de forma correcta. Y tercero, la herramienta. ¿Sí ven? De último, la tecnología. Digamos que la importancia y otro de los mensajes que le quiero dejar hoy es que no todo es tecnología. Digamos que conozco muchas empresas que tienen tecnología de muchos millones de pesos, de miles de millones de pesos, pero sus resultados no son los mejores. Y eso significa que hay que integrar las tres cosas de forma clave: es las personas, los procesos y una herramienta que les ayude a que todo funcione más fácil. Y al final, yo tengo que capacitar a las personas en esa herramienta. Como les decía, a veces contratan herramientas muy complejas que la persona simplemente no las usa. Entonces hay que procurar porque la herramienta que yo use, sea en archivos de Excel, sea un software en la nube, sea el software contable, realmente sea amigable, realmente sea fácil de utilizar, realmente me funcione en mis condiciones y que no termine cambiando radicalmente la empresa. Porque ese es otro fenómeno que pasa en las empresas. Compran tecnología, traen software internacional, extranjero, nacional o de cualquier tipo, y el software tiene unas limitaciones, unas limitantes, y las empresas terminan volviendo esas limitantes las limitantes de las empresas, y dicen, no, aquí no podemos mover el inventario después de las 5 de la tarde porque el software no nos lo permite. O no podemos recibir facturas hasta el 31 porque el software no nos lo permite. Entonces, ese tipo de cosas también es importante al momento de pensar en soluciones tecnológicas para el día a día. Porque al final, el día a día define la velocidad de la empresa. Si ustedes tienen un software muy complejo, un conjunto de archivos muy complejo, que la persona se la pasa más tiempo llenando datos que operando, no les está agregando valor. Y la idea es que el día a día sea muy rápido. Lo que hablábamos al principio de la velocidad y la capacidad de reacción vale mucho dinero en esta industria. Entonces, esos son como los 4 puntos para las operaciones del día a día. Son muy, muy claves y muy, muy sencillos. Vamos a hablar ahorita de la segunda parte, y es supervisión y administración usando tecnología. Ya que tenemos otras dos realidades. Un factor muy, muy importante es la comunicación. Yo tengo que comunicarme con mucha gente, o ustedes tienen que comunicarse con mucha gente dentro de la empresa. Y el segundo son los costos. Entonces, normalmente lo que sucede es que si yo trabajo en el área técnica, yo necesito saber rápidamente si tenemos inventario de algún medicamento, o yo necesito rápidamente saber cuánto fue el último peso de una granja. Entonces, eso me lleva a que yo tengo que hacer múltiples llamadas, puede que existan teléfonos rotos, y al final, lo que hemos encontrado en algunas empresas es que hay costos invisibles. Simplemente nadie los ve, se vuelven paisaje porque las personas están en un día a día muy agitado y no son capaces de verlos fácilmente. Entonces, estos son como los dos retos para una supervisión y una administración muy efectiva, y es que yo pueda fácilmente saber alguna variable cómo está, o algún proceso cómo está, o alguna información que yo quiera ver de la empresa cómo está, para yo poder tomar decisiones. Porque si no, los supervisores y los administradores están medio a ciegas, están tomando decisiones técnicas o tomando decisiones administrativas basadas en información que no es del todo clara o no es del todo completa. Entonces, este es como el reto a solucionar en las empresas a un nivel intermedio. ¿Y qué se puede hacer ahí? Uno es generar unos informes visuales automáticos, unos informes que sean muy fáciles de ver, unos informes que rápidamente le puedan decir a la persona si van bien o si no van tan bien. Entonces, aquí hay un ejemplo de algunas gráficas que se conocen. Ustedes en el sector avícola utilizan muchas gráficas, y lo que se hace es utilizar esto para que la persona que necesite saber cómo estuvo la mortalidad pueda saber, listo, la mortalidad diaria estuvo bien al principio, hubo selección, pero al final hubo un pico, entonces vamos a averiguar qué fue lo que pasó, igual el consumo, etcétera. Entonces, la recomendación a nivel de supervisión y administración es que no se queden con los datos planos, no hagan simplemente un montón de tablas y listados, porque la industria avícola tiene una particularidad, y es que maneja un volumen de operación muy alto. O sea, en Colombia hay 857 millones de aves produciendo, y son millones de registros los que hay que revisar. Entonces, el escenario ideal
es que la persona que supervisa o la persona que administra pueda tener un reporte que pueda leer máximo en 5 o 10 minutos, que no le tome más de eso. Hay una regla en gestión de proyectos o en gerencia de proyectos que dice eso. Un buen reporte no debería demorarse más de 15 minutos en generarlo y más de 5 minutos en interpretarlo. Entonces, esa es como la clave, que ustedes logren en sus empresas de que hayan algún tipo de herramienta o algún tipo de información que les vaya diciendo cómo van sin tener que ir a copiar y pegar una cantidad de datos importantes. Y la segunda, que es muy moderna también, es el tema de las notificaciones periódicas o las alertas. Como hay tanta información, a las personas o al ser humano le cuesta mucho revisar al detalle todas. Entonces nace lo que se llama como gestión por desviación o gerencia de la desviación, y es yo solamente me enfoco en lo que está desviado. Entonces yo recibo alertas cuando un parámetro se sale de control. Y también la tecnología está para eso, en el software o en los software normalmente. Eso sí no lo hace Excel. Digamos que Excel no es tan inteligente para uno decirle al Excel que cuando haya un parámetro fuera de rango me notifique. Desafortunadamente no. Pero este tipo de soluciones sí se pueden hacer con software especializado o hecho específicamente para el sector avícola. Ahí es donde se pueden programar este tipo de parámetros. Y funciona muy bien, porque la persona o el encargado o el supervisor empieza a enfocarse y a controlar lo que realmente está fuera de control. Entonces, esa es como una recomendación muy clara en el tema de supervisión y administración. Si ustedes ya tienen el primer tema bien, que es controlar el día a día integrada, o sea, de forma integrada, que yo no tenga que copiar de un lado a otro, que no tenga que estar pasando tanta información de un lado a otro, la segunda recomendación es que empiecen a tener notificaciones y alertas a través de los gráficos. Estos gráficos les pueden decir fácilmente, por ejemplo, este rojo, entonces van y revisan, yo quiero ver ese rojo porque sucedió. Entonces el cerebro y el ser humano es muy visual. Cuando yo al cerebro le muestro una imagen, de una me va a enfocar aquí, bueno, este rojo porque fue y este otro rojo porque fue. Y fácilmente voy a tomar acciones y voy a reaccionar rápidamente. Entonces esas son como las recomendaciones en esta segunda etapa. ¿Qué beneficios tengo de hacer eso? Uno, es que voy a optimizar enfocadamente, o sea, me voy a enfocar en lo que realmente es importante y no en lo urgente, que eso también pasa mucho cuando tenemos tanta información, tanta gente, tantas granjas, tantos pollos y todo muy rápido, es que me empiezo a saltar las cosas importantes por estar resolviendo lo urgente, ¿cierto? Entonces es urgente generar el informe, es urgente resolver una compra, es urgente, pero hay cosas importantes que pasan desapercibidas. Cuando tengo alertas, cuando tengo reportes, las cosas importantes me recuerdan que son importantes. Segundo, tengo capacidad de crecer. Como avicultor, la capacidad de crecer es fundamental. Este es un negocio de volumen, es un negocio donde entre más aves, entre más pollos, entre más huevos, la rentabilidad y el beneficio va a ser mayor. Pero la capacidad de crecimiento está dada por la capacidad de control que yo tenga. Si en mi negocio avícola yo no soy capaz de controlar 2 granjas o 3 granjas, ¿cómo voy a ser capaz de controlar 3 más o 4 más o 1 millón de aves más? Entonces yo si tengo una buena supervisión, una buena administración acompañada de tecnología, puedo crecer más fácil y puedo crecer más rápido. Y lo último es que puedo tener una visibilidad de la realidad siempre. Y es que el ser humano también en el cerebro hace 2 cosas. Se cree una idea de la realidad, ¿cierto? Yo creo que vamos bien, el año pasado nos fue bien, este año nos fue relativamente bien, creo que nos fue bien, pero las cifras son contundentes. Si yo voy y corroboro con las cifras, miro los informes, miro los gráficos y efectivamente nos fue bien, todos los parámetros estuvieron bajo los estándares que definimos, pues tengo una visión de la realidad menos sesgada a la percepción simplemente de decir yo creo que nos fue bien. Entonces estas son las recomendaciones del segundo punto, de supervisión y administración. Básicamente lo que estamos viendo es esos 3 niveles que hablábamos funcionales de las empresas, los estamos aterrizando a cómo los podemos acompañar de tecnología. Y hablemos de cómo poder hacer eso. O sea, si yo no tengo hoy alertas, yo no tengo supervisión, yo no tengo reportes, yo no tengo gráficos, pues debo arrancar por ahí. Entonces yo digo, listo, si yo no tengo nada de eso, ¿yo qué debería monitorear? O sea, yo estoy llevando los registros de mortalidad, estoy registros de consumo, estoy monitoreando los costos, pero yo debo de definir un indicador clave, y que yo vea y ese número me diga si voy bien o voy mal. O sea, que no tenga que ver un listado de cosas, sino simplemente un número. Voy al 80, voy al 70, voy al 60, o voy por encima, o voy por debajo. Y la recomendación es que máximo sean 2 por proceso. Igual que con la información,
no es llenarse de indicadores, porque pues los indicadores no solucionan nada. O sea, podemos tener 100 indicadores, pero pues todos pueden estar mal. Yo debería ser capaz de identificar cuál es el indicador clave. Y eso tiene que estar alineado con mi negocio y con mi empresa. El indicador clave mío es, no sé, los kilos por metro cuadrado, porque yo saco pollo muy grande y quiero meterle la mayor carga que pueda a los galpones. O el indicador mío es la mortalidad. Yo quiero ser el más eficiente en mortalidad y quiero que no me mueran casi, y voy a estar monitoreando eso muy exhaustivamente y estoy tomando medidas en campo para que la mortalidad realmente baje. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que identificar de entrada. Luego, tengo que saber si tengo la información para generar esos indicadores, porque puede que yo me sueñe en un indicador súper chévere donde diga, no, yo quiero saber, el indicador es que los títulos de Newcastle laboratorio nunca se suban por encima del promedio de los últimos 3 años. Y resulta que yo ni tengo el promedio de los últimos 3 años, ni tengo las serologías al día, ni las tengo registradas en un archivo, ni están en ningún sistema. Entonces hay que verificar que yo tenga la información para poder supervisar eso, porque si no, tengo un vacío que debo llenar de alguna forma. O sea, si yo no tengo la información para generar los indicadores, tengo que devolverme un paso y arrancar de nuevo. Y vamos a recoger la información de las serologías, vamos a construir nuestras líneas base y vamos a monitorearlas juiciosamente hasta que definamos el indicador. Tercero, vuelven las personas. Los indicadores y la información por sí sola no hace nada. Yo debo saber quién o quiénes son los que impactan ese indicador. Digo, no, el indicador es responsabilidad del gerente técnico, del director técnico, del técnico de granja, o del técnico de zona, o del administrador de la granja. Es quién es el que va a garantizar o el que se va a enfocar o el que va a estar trabajando en función de que eso mejore. Y por último, de nuevo, la tecnología. Entonces ahí se integra herramientas. Si yo ya tengo claro qué es lo que quiero medir, yo ya tengo clara la información, mi indicador, tengo las personas, pero quiero que eso sea automático, entonces integra herramientas especializadas de generación, reporte y notificaciones. ¿Y qué tipos de tecnología? Los que hablábamos ahorita. Notificaciones por WhatsApp, notificaciones por correo o notificaciones por cualquier otro medio informativo moderno. Ahora el punto 3, vamos a hablar de tecnología para anticiparse. ¿Y por qué quise meter yo este tema de anticiparse? Este es un galpón típico o clásico o tradicional en el mundo avícola, y lo que yo quiero resaltar es que al final tenemos cientos y miles de seres vivos en una granja, y pollos, y esos son impredecibles. O sea, al final yo tengo un plan, ¿cierto? Yo digo, no, yo quiero hacer el manejo de la ventilación de esta forma, quiero manejar el alimento de esta forma, quiero que la calefacción al momento de recibirlo sea así, quiero que el comedero sea, bueno, este comedero es manual, quiero que sea automático. Entonces tenemos un plan normalmente, ¿cierto? Y todos los años y todos los meses, digamos que ya estamos en fecha de cierre de año y ya estamos como revisando si cumplimos el plan, pero todos arrancamos con un plan todos los años. Sin embargo, en la vida real, el plan es muy distinto. Digamos que el plan, como son seres vivos, como son procesos que no dependen de nosotros, surgen infinidad de imprevistos, riesgos y costos. Y por eso anticiparse es importante. Y anticiparse es una apuesta muy alta. Uno nunca se anticipa con el 100% de seguridad. Y cuando uno habla de anticiparse, hay que meterle un porcentaje de probabilidad. Realmente uno habla de probabilidades. Porque uno dice, no, hay un 80% de probabilidad de que la mortalidad sea del 5, hay un 80% de probabilidad de que lleguemos al peso. Y eso se construye con herramientas tecnológicas. ¿Y cómo se hace eso? Uno, los reportes y alertas para anticiparme. Si yo hice bien lo del punto 2, hablábamos de que yo tengo alertas, tengo reportes y notificaciones, yo puedo anticiparme porque yo puedo. No es lo mismo yo controlar una enfermedad en etapa temprana a una enfermedad en campo cuando ya lleva una semana, 2 semanas. O no es lo mismo recuperar 10 gramos en los que estoy caído en el peso a recuperar 100 gramos que me di cuenta después que estaba una semana después. Entonces, el tema de anticiparse tiene mucho que ver con tener la información rápido. Y ese es el primer mensaje. Para uno poder anticiparse o adelantarse o estar al día al menos con todos sus procesos, debe ser fácil ver la información. Segundo, tener líneas bases, o sea, las desviaciones. La recomendación siempre es vamos a gerenciar por desviaciones. Por el volumen de información me cuesta mucho revisar en detalle cada lote, cada granja, cada galpón, pero si yo tengo de una forma gráfica cómo saber rápidamente dónde están las desviaciones, puedo anticiparme a un problema. Si yo estoy viendo que se me está acercando mucho al indicador negativo, puedo tomar decisiones, puedo revisar rápidamente. Y tercero, que esto ya es mucho más moderno, es utilizar tecnología para monitorar variables del entorno, peso, temperatura, humedad, calidad del agua.
y no manual, ¿cierto? Porque lo normal es que haya alguien con un pHímetro, con unas tirillas de cloro o unas tirillas para medir el pH, van a las granjas, las monitorean y eso lo hacen una vez cada X tiempo. Sin embargo, con la tecnología moderna hay dispositivos, hay equipos automáticos que no tienen que ser como los que conocemos. Cuando uno habla de equipos automáticos en el sector avícola, lo relacionamos inmediatamente con el comedero automático, con el bebedero automático, con el ambiente controlado. Pero en este caso no es necesario eso. Yo puedo tener una granja tradicional, como la que veíamos antes, unos comederos tradicionales, unos bebederos tradicionales, pero puedo tener algunas tecnologías que simplemente las instalo dentro de ese mismo galpón tradicional y me monitorean la temperatura, el peso, o las instalo en el tanque de agua, o en el pozo, o en las líneas de tubería, y eso me va enviando datos de forma automática. Entonces, ese es un gran ejemplo de cómo la tecnología me puede ayudar a anticipar. Si yo veo que la temperatura se me está subiendo en alguna granja, tomo decisiones, ¿cierto? Llamo y miro la ventilación, o si es el galponero el que está mirando ese indicador en la granja, sabe que tiene que mejorar la ventilación. Si yo veo que el agua se me está deteriorando, la calidad del agua está no tan buena, tomo decisiones, vamos a meter un acidificante, vamos a meter algún tipo de producto para mejorar la calidad del agua en la granja. Entonces lo importante es que pueden tener monitoreos automáticos sin necesidad de tener a alguien volteando por todas las granjas, porque eso es lo que hacemos normalmente. Entonces contratemos a alguien que vaya a monitorear el agua de todas las granjas todos los días para saber si estamos bien. Y eso es un reto porque no es escalable. Cuando yo quiera crecer, te voy a tener 2 monitores de agua, 3 monitores de agua y al final no estoy aprovechando los avances tecnológicos. Otra forma de anticiparnos son utilizar técnicas estadísticas. Ya existen, si yo tengo información, si yo empiezo a producir una base de datos de información lo suficientemente robusta, con el conocimiento de un estadístico puedo generar proyecciones y el sistema de forma automática me va a decir, de acuerdo a los parámetros actuales, cómo se podría comportar, como les decía anteriormente, con un porcentaje de probabilidad. O sea, hay un 90% de probabilidad de que sus aves lleguen al peso, pero eso es probabilidades, pero me van diciendo un norte y eso funciona muy bien ahora. Digamos que ya las tecnologías modernas hacen eso muy bien y con una precisión muy alta. Ya hay tecnologías que alcanzan hasta un 97-98% de precisión. Y esos 4 puntos son los que nos ayudarían a anticiparnos a posibles problemas en las granjas. Y aquí hay algunos ejemplos, digamos, en temas de proyecciones simples, solamente con un reporte, yo puedo tener una proyección de peso, por ejemplo, para el pollo, y yo tengo unas fechas futuros, 24 de diciembre, ya dentro de 8 días, y tengo unos pesos futuros, y al final el sistema me va a decir, listo, esta es una situación de alerta, yo aquí tengo el peso del galpón, los kilos por metro cuadrado, y eso me va a decir, mire, esta granja ya está con una carga de peso importante, tenga cuidado porque se puede reventar o disparar la mortalidad o etcétera, cualquiera de las recomendaciones que ustedes saben más que yo de esos temas técnicos. Sin embargo, estos datos aquí son de pruebas, son aleatorios, hay algunas cosas que trajimos solamente para los ejemplos. Otro ejemplo de tecnologías para anticiparnos es que ahorita todo lo tenemos en el celular, ¿cierto? Uno ve aplicaciones móviles para todo y vemos los galponeros, los administradores de granja ya tienen celulares inteligentes y esa es una forma de tener alertas fácil y monitoreos fácil en toda nuestra empresa. Y hay los que ya quieren de pronto algo mucho más avanzado, hay dispositivos inteligentes y vamos a meter una báscula electrónica que esté en la granja conectada a internet y me envíe todos los días el peso. Porque eso es un tema clásico en pollo, por ejemplo. Pesar todas las aves es desgastante, ¿cierto? Tengo, no sé, 80.000, 20.000, 10.000, entonces debo pesar una muestra representativa. Pero hacerlo todos los días es, en términos de mano de obra, imposible, porque mis galponeros no van a poder todos los días sacar tiempo para pesar una muestra de aves representativa desde el primer día. Entonces tendemos a pesar 2 veces a la semana o una vez semanal durante las 4 primeras semanas y a partir del día quinto o la semana 5 entonces ya empezamos a pesar diariamente. Con dispositivos inteligentes como estos, ustedes podrían simplemente colocarlo, afinarlo, obviamente debe ser un proveedor con respaldo que les garantice de que eso funciona bien y está afinado, porque de nada sirve tener información que esté mala. Entonces, esa es otra forma de aprovechar la tecnología para anticiparme. Si yo veo en la primera semana o en la tercera semana
diariamente el peso, yo voy a poder tomar correcciones rápidamente y no tengo que esperar a la semana siguiente para saber cómo estuvo el peso. Y he visto agricultores que están preocupados toda la semana esperando, pucha, el viernes tengo que saber cómo va el peso para saber si vamos bien o no vamos tan bien. Yo veo el pollito bonito, ese pollito está bien, vamos a ver cómo nos va. Entonces, esa es como un ejemplo de tecnología para anticiparnos. Ahora vamos a hablar de los consejos de implementación. Y se los dije durante varios momentos, no es solamente tecnología. Mire, la recomendación que hacemos nosotros es vayan paso a paso. No es recomendable y no es posible para todas las empresas pasar de no tener o de tener parcialmente a tener una solución tecnológica completa en cuestión de meses. Básicamente primero debe estar alineado con los objetivos. Y ustedes tienen que decir, listo, en esta empresa nosotros queremos controlar esto, vamos a meterle tecnología al control del transporte de alimento, vamos a meterle tecnología al control de las básculas, al control de la genética, no sé. Pero debe estar alineada con los objetivos que yo tenga en la empresa. Yo no puedo montar un software para algo que no me va a ayudar a cumplir mis objetivos, como hablábamos del plan previo. Segundo, hay que tener en cuenta los tiempos de implementación. Y sobre todo en el sector avícola los tiempos de implementación son muy importantes porque hay retos que resolver. Comunicaciones. Colombia es uno de los peores países en cobertura de celular o en cobertura de comunicaciones en las granjas. Yo creo que a todos nos pasa en algún momento que estamos en campo, vamos a una granja y es un triángulo de las Bermudas, no hay comunicación, no podemos saber qué pasa. Entonces resolver todos esos problemas de implementación toma tiempo y hay que darse el tiempo para que las cosas queden bien y por eso la recomendación es ir paso a paso resolviendo un problema a la vez. Tercero, no dejar a las personas por fuera. No debo traer yo, vamos a montar este software y ahí después montamos a las personas. No. Hay que involucrar a las personas por un concepto básico y es que nadie se opone a lo que ayudó a construir. Si yo busco que las personas me ayuden a implementar el software, los capacito, los involucro, cuando eso entre a funcionar, ellos van a estar muy comprometidos, porque ellos ayudaron a construir esa solución. Y por último, hay que procurar por tener los procesos alineados. Y eso es un reto todos los días, y es que la persona que hace la gestión del alimento sepa qué le debe entregar al de granja, el de granja sepa qué información le debe entregar al de compras, el que hace los procesos de desinfección sepa los cronogramas de alistamiento a tiempo, y todo eso es procesos. Ahí por más que usted le meta tecnología, si eso no está alineado, si nadie sabe de qué es responsable y si no se ha definido claramente cómo son los procesos, va a ser un reto. Digamos que pueden llevar mucha tecnología, se pueden gastar mucho dinero implementándolo, pero los procesos no van a cambiar. Entonces, esos son como los 4 procesos principales. El quinto es un asesor experto. En estos temas de tecnología hay de todo, como en todas las profesiones. Entonces, ustedes pueden tener a un amigo de un amigo que sabe de sistemas, es ingeniero, entonces traigámoslo para que nos ayude. Sin embargo, esa persona es la primera vez que ve un galpón de pollos y es la primera vez que ve una empresa avícola y les va a entregar un producto que de pronto no es tan amigable, no es tan fácil de usar y genera una frustración mayor. Entonces ahí es donde es importante tener una tecnología con respaldo, que ustedes digan, bueno, esto ya está probado, esto se ve que funciona, esto se sabe, porque el objetivo de la tecnología no es que ustedes sean expertos en tecnología, es que ustedes tengan una herramienta más que les ayude. Y ese es el mensaje que también les decía al principio. Las empresas o los avicultores deben ser buenos avicultores. Ellos no tienen por qué generar un desgaste tratando de volverse ingenieros de sistemas o teniendo personas técnicas tratando de resolver todo el tema de tecnología. Entonces, tecnología con respaldo es un aspecto fundamental. Hasta allí es como los consejos y las aplicaciones base sencillas y muy puntuales sobre cómo eso les puede ayudar en su empresa como avicultores. Ahora, como les decía, les quiero hablar un poquito del futuro. Y es que en el mundo, y el futuro es el futuro cercano, para nosotros está lejos, porque pues estamos en Latinoamérica y acá todo nos llega un poquito después, pero hay una serie de tecnologías en el mundo que ya están revolucionando todo. La inteligencia artificial, Big Data, robótica, biotecnología y biología. Básicamente eso está convergiendo, todo eso está llegando a un mismo punto y es que ya encontramos robots con inteligencia artificial que manipulan datos enormes. Entonces, todos esos avances en el mundo está cambiando muy rápido todo. ¿Y eso por qué surgió? Digamos que hay unos problemas globales iniciales y que son los problemas del mundo al que nos enfrentamos ahora y es primero, no hay fuentes renovables de energía rápidas o fáciles. Segundo, hay que alimentar a más personas. Y tercero, debemos ser más productivos. Y allí
fue donde surgió todo esto. Y dijimos, listo, vamos a utilizar todos los avances tecnológicos modernos para solucionar esos temas. Y han surgido cosas como estas dos. Hay, por ejemplo, en Estados Unidos, les voy a mostrar un video de esto, ya están probando robots dentro de la granja para que haga labores que antes hacía un galponero, y es recoger la mortalidad o recoger los huevos o monitorear la temperatura en tiempo real o desinfectar la cama, inclusive hacer aplicaciones de la cama las puede hacer un robot. O hay robots también ya, estos sí son mucho más, de hace mucho más tiempo, y es robots que simplemente hacen desprese o cortes mucho más precisos en el pollo. Voy a mostrar un par de videos de esto para que los vamos viendo. Este, por ejemplo, es el que les contaba de la cama. Entonces, este es un robot que simplemente está caminando dentro del galpón y en la medida que él va caminando va tratando la cama. Si hay algún producto que yo deba aplicar, no sé, para el Phytobius, para mosca, para algún problema que yo quiera controlar en cama, el mismo robot va pasando, va volteando la cama y va aplicando el producto. Una de las ventajas que ellos dicen, pues cuando lo estuve viendo, ellos dicen primero que no estresa de manera pues, extrema a los pollos, los va moviendo lentamente, pero funciona muy bien y ya lo están piloteando, ya lo están volviendo un producto comercial y probablemente esté en el mercado en la siguiente feria avícola que veamos o en los siguientes comunicados que nos lleguen. Vamos a empezar a ver robots que solucionan algún tipo de problema en la industria. Y esto ya está pasando en el mundo. Este es un ejemplo, por ejemplo, de Estados Unidos. Se llama Octopus Robots. Al mismo tiempo, ese robot, lo que les decía, con visión artificial, está identificando las aves. Entonces, él puede tomar parámetros de comportamiento y a través de inteligencia artificial, simplemente decir, esta ave parece que está enferma, esta ave está chiquita, esta ave está grande, porque las computadoras ya son lo suficientemente poderosas para procesar toda esa información. Otro de los usos que le están dando es la desinfección, por ejemplo. Él mismo va pasando, hace las termonebulizaciones o las espumadoras, todo eso lo hace él de manera automática. Este es el otro ejemplo y este ya es en una planta de proceso. En una planta de proceso lo que va sucediendo es que aquí van unas pechugas, esas pechugas se van embalando de forma automática y lo que hacen los robots en la línea de producción es sacar los rangos de forma automática. Es decir, esta pechuga es de tantos gramos, esta pechuga es más pequeña, esta es más grande, y las va clasificando en tiempo real solamente con un brazo robótico que va alimentando las cajas. Y uno muy impresionante es una granja totalmente automática en China. Esta granja es un complejo, perdón, en Corea. Es un complejo industrial gigante donde están automatizadas el 90% de las operaciones. Y es una granja que produce huevos. Tienen brazos robóticos, tienen robots que están monitoreando los galpones constantemente. Y ellos van, el robot pasa por cada uno de los pasillos, identifica donde pronto hay aves muertas, donde hay algún problema, y notifica a la persona para que vaya solo a ese punto y resuelva lo que hay en ese punto. Yo me imagino que es cuestión de tiempo para que en el futuro el mismo robot resuelva esto. Esta misma granja, por ejemplo, tiene, vamos a ver más avance, por aquí se ve el robot. Este es el robot que les decía, él está censando constantemente la granja, las jaulas. Está pasando por cada una de las jaulas, las mira, con visión artificial las categoriza y notifica qué está pasando en el galpón en tiempo real. Y es una persona que ya no está haciendo eso, es un robot. Hay una teoría o un concepto que dicen ahorita las personas de tecnología y es que cualquier tarea repetitiva o que sea de una misma tarea siempre o repetitiva en el tiempo se va a poder automatizar con robots muy rápido. Y ahí es donde hay algunas inquietudes a nivel laboral. Pero este es un ejemplo de una fábrica en Corea totalmente automatizada, con todo funcionando con la mejor inocuidad, sanidad, inclusive pelan los huevos. Miren, estos son huevos pelados. O sea, los huevos los pelan automáticamente, los parten y los procesan sin que haya ninguna persona interactuando allí. Esos son ejemplos de cosas muy avanzadas que están pasando. Lo segundo muy, muy avanzado que está sucediendo en el mundo tiene que ver con la carne sintética. Eso en Estados Unidos ha tenido un boom impresionante este año y es que con biotecnología lograron a partir de células madre de una vaca, o bueno, de res, crecen músculos o tejidos y los convierten en hamburguesas. Y ese es
el gran boom que hay este año, por ejemplo. Y aquí se ve el ejemplo de que visualmente parece y se ve uno no notaría la diferencia tan rápido de que es una hamburguesa artificial o sintética, pero ya lo crecen en el laboratorio. Simplemente ellos lo que explican aquí es que toman las células, esas células las montan en un cultivo o en un entorno amigable para que las células puedan crecer, y ese medio de cultivo al final produce muchos tejidos que se convierten en hamburguesa. Y al final están resolviendo una cantidad de problemas, como les decía. El principal es que hay que alimentar a mucha gente de forma muy productiva y de forma amigable con el medio ambiente. Entonces eso también me pareció como una cosa muy loca, que uno pensaría que está muy lejos, pero realmente en Estados Unidos ya hay muchas empresas haciendo los pilotos. Hoy es muy costoso, pero yo creo que es cuestión de años para que ya se empiece a volver comercial el tema de la carne sintética. A los que les guste y a los que sean capaces, probablemente lo van a hacer y lo van a adoptar rápido, pero es una solución que ya está surgiendo en el tema de la comida. Y este es el que les contaba de los huevos. Es un robot que está en la granja, son gallinas de piso, en piso, entonces sufren de que a veces las gallinas dejan los huevos en piso, fuera de los nidales. El robot los puede identificar, los recoge y los lleva a un punto de recolección específico. Y esa es una tarea que no necesita mayor desgaste de una persona. Esos son como los ejemplos de tecnología moderna o del futuro que nos espera muy rápido. Como les decía, ustedes vieron en la presentación, desde la revolución industrial 1.0 hasta hoy, cada vez se acelera más la transformación. Y la invitación es a que pues, en las empresas avícolas empecemos a adoptar todas esas ventajas que hoy son nuevas para nosotros, pero que llevan bastante tiempo en el mundo moderno. Eso era lo que les quería compartir hoy. El mensaje final es: queremos que la información trabaje para ustedes, no que ustedes trabajen para estar generando información, y que cada vez sea más fácil controlar y reaccionar rápidamente en nuestros negocios avícolas.